Mi historia no es de cuna de oro, ni de sueños de infancia. Mi historia es el eco de las calles, el susurro de la desesperación, el sabor amargo de la adicción. Nací en un hogar donde el amor era escaso y la atención un lujo que no conocí. Desde muy joven aprendí a buscar consuelo en lugares equivocados, a llenar vacíos con sustancias que prometían un escape pero que solo me ataban más fuerte a la oscuridad. Y así, me convertí en un esclavo, no por elección, sino por la sed insaciable de un alivio que nunca llegaba. Recuerdo la primera vez que sentí el efecto de la droga. No era el poder, sino la falsa paz que me ofrecía. Era un suspiro, un momento de olvido de mis penas. Una adicción más peligrosa que cualquier otra. Me daba una falsa sensación de control en un mundo que sentía que me controlaba a mí. Mis días eran una mezcla de euforia y miseria. Siempre buscando la próxima dosis, siempre listo para el engaño. La lealtad era una palabra vacía, el amor una debilidad. Solo existía el presente, la próxima inyección, la próxima calada. Sin importar el costo, mi familia, mis pocos amigos que no se habían perdido en el mismo abismo, intentaron sacarme. Sus súplicas, sus lágrimas, sus advertencias. Todo era en vano. Yo estaba ciego, sordo a cualquier voz que no fuera la de la adicción. Creía que era invencible, que nadie podía tocarme, pero la verdad era que estaba más solo que nunca, atrapado en una jaula que yo mismo había construido. La soledad era mi única compañera, el miedo, mi sombra constante, y en el fondo de mi corazón, aunque lo negaba con todas mis fuerzas, había un grito silencioso, un anhelo de algo más, algo diferente, algo que me sacara de ese infierno que yo mismo había creado. Mi inmersión en el mundo de las drogas no fue un salto, sino una caída lenta y dolorosa. Empezó con pequeños experimentos con la emoción de lo prohibido, de sentirme vivo. Luego, la sustancia se hizo parte de mi día a día. Las mentiras, los robos, la manipulación. Todo era parte del juego. Me uní a un grupo de adictos, buscando esa pertenencia que tanto anhelaba. Encontré una familia, sí, pero una familia de sombras donde la lealtad se compraba con la próxima dosis y el respeto se ganaba con la capacidad de conseguir más. Me convertí en un experto en el arte de la supervivencia, en el arte de la manipulación, en el arte de la autodestrucción. Mi corazón se endureció. Mi alma se oscureció. La compasión se convirtió en una debilidad, la empatía en un lujo que no podía permitirme. Las noches eran largas y peligrosas. Las calles se convertían en nuestro campo de batalla, donde cada esquina era una trampa, cada sombra un enemigo potencial. El sonido de las sirenas era una banda sonora constante, el miedo. Una adrenalina que me mantenía vivo. Me acostumbré a la miseria, a la suciedad, a la desesperación. Se volvió parte de mi rutina, parte de mi identidad. No había remordimientos, no había culpa. Solo la necesidad de sobrevivir, de mantener mi vicio, de no mostrar debilidad. Pero por dentro, el vacío crecía, me consumía. La euforia se desvanecía, dejando un sabor amargo de soledad y desesperación. Me sentía atrapado, sin salida, en un ciclo interminable de autodestrucción. La idea de una vida diferente, de una vida normal, se sentía como un sueño inalcanzable, una fantasía que no me atrevía a soñar. Hubo momentos, fugaces instantes, en los que una duda me asaltaba, una pequeña voz que me susurraba que algo andaba mal, que este camino no me llevaría a la verdadera libertad, sino a una prisión aún más profunda. Pero yo la silenciaba, la ahogaba con más ruido, con más caos, con más autodestrucción. No quería enfrentar la verdad, no quería admitir que me había equivocado, que había entregado mi vida a algo que solo me ofrecía destrucción. La culpa me carcomía, pero la negación era más fuerte. Me aferraba a mi vicio como a un escudo, una justificación para mi comportamiento, y así me hundía cada vez más, arrastrando conmigo a todos los que intentaban acercarse, a todos los que intentaban mostrarme una luz. Mi vida se convirtió en un infierno personal, un tormento constante de desesperación y vacío. Estaba al borde del abismo, y esta vez
No veía ninguna mano que pudiera sostenerme, ni siquiera la mía propia. El punto de inflexión no llegó con una revelación dramática, sino con un colapso total. Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo se rindió. Después de una noche de excesos, me encontré solo, en un estado de absoluta desesperación. La resaca no era solo física, sino espiritual. Sentía el peso de todos mis pecados, de todas mis malas decisiones, de todo el daño que había causado. La oscuridad que me había abrazado ahora me asfixiaba. No había escapatoria. No había consuelo. Pensé en acabar con todo, en poner fin a ese sufrimiento interminable. La idea de la muerte era un consuelo, una liberación. Pero en ese instante, en el fondo de mi desesperación, una pequeña voz casi inaudible susurró en mi corazón: todavía hay esperanza. Era una voz que yo había ignorado durante tanto tiempo, la voz de mi conciencia, la voz de Dios. Y aunque mi mente se negaba a creer, mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño atisbo de luz. No sabía cómo, pero sentí una necesidad imperiosa de aferrarme a esa chispa, a esa última gota de esperanza. No sabía qué hacer, a dónde ir, pero sabía que no podía seguir así. Estaba al borde del precipicio y esta vez no quería caer. Esa noche, en medio de mi oscuridad y desesperación, clamé a Dios. No con palabras elocuentes, sino con un gemido que brotaba de lo más profundo de mi ser. Le pedí ayuda, le pedí una señal, le pedí que me sacara de ese infierno personal. Y, en su infinita misericordia, Él me escuchó. Al día siguiente, me encontré con una persona, un completo desconocido, que me ofreció ayuda. No me juzgó, no me criticó, solo me ofreció una mano. Me habló de un lugar, un centro de rehabilitación cristiano, donde podría encontrar la ayuda que necesitaba. Al principio, fui escéptico. Había intentado cambiar muchas veces y siempre había fallado. Pero algo en los ojos de esa persona, algo en la paz que irradiaba, me hizo confiar. Era como si Dios mismo me estuviera extendiendo una mano a través de él. Decidí arriesgarme, dar un salto de fe. No tenía nada que perder y todo por ganar. Entré en ese centro de rehabilitación con el corazón lleno de miedo y dudas, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Era un lugar diferente a todo lo que había conocido. No había juicios, solo amor y comprensión. Me enseñaron sobre la fe, sobre el perdón, sobre el poder de Dios para transformar vidas. Comencé a leer la Biblia, a orar, a participar en las terapias. No fue fácil. Hubo momentos de recaída, de tentación, de desesperación. Pero cada vez que caía, había alguien allí para levantarme, para recordarme que no estaba solo, que Dios estaba conmigo. El proceso de desintoxicación y de desprendimiento de mi pasado fue un infierno. Mi cuerpo gritaba por la sustancia. Mi mente me atormentaba con recuerdos y deseos de autodestrucción. Hubo noches en que el dolor era tan intenso que pensé que no lo soportaría. Pero cada vez que la tentación me asaltaba, recordaba la voz de mi madre, las oraciones de mi familia y la promesa de una vida nueva. Me aferré a la fe como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Cada día era una batalla, pero cada pequeña victoria me daba fuerzas para seguir adelante. Aprendí a perdonarme a mí mismo, a perdonar a aquellos a quienes había lastimado. Descubrí que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con la ayuda de Dios. Comencé a ver la vida con otros ojos, a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en lo simple. Mi relación con Dios se profundizó y descubrí un amor que nunca antes había experimentado. Era un amor incondicional, un amor que me aceptaba tal como era, con todas mis imperfecciones, y ese amor me dio la fuerza para seguir adelante, para luchar por mi libertad. A medida que avanzaba en mi recuperación, sentí un llamado irrefutable a entregar mi vida a Jesús. Comprendí que mi vida de adicción y oscuridad no era solo un problema físico, sino espiritual. Era un vacío en mi alma que solo Dios podía llenar. Un día, durante un servicio en el centro de rehabilitación, sentí una presencia abrumadora, una paz que inundó todo mi ser.
Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de un alivio profundo y una alegría inmensa. Sentí como si un peso enorme fuera levantado de mis hombros, como si las cadenas que me ataban se rompieran en 1000 pedazos. Me arrepentí de mis pecados, fui bautizado y entregué mi vida a Jesús. Fue el día más importante de mi vida, el día en que nací de nuevo. A partir de ese momento, mi vida tomó un nuevo rumbo. La sed por la sustancia desapareció, la ansiedad se desvaneció. Mi mente se aclaró, mi cuerpo se fortaleció. Era un milagro, una transformación completa. Mi familia, que había perdido la esperanza, se regocijó conmigo. Mis hijos me abrazaron. Mis padres me miraron con orgullo. La restauración de mi familia fue otro milagro, una prueba más del amor y el poder de Dios. Comencé a compartir mi testimonio con otros, a inspirar a aquellos que aún estaban atrapados en el abismo de la adicción y la oscuridad. Quería que todos supiesen que hay esperanza, que hay una salida, que hay un Dios que puede transformar vidas. El perdón a mí mismo y a aquellos que me habían lastimado fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Comprendí que la amargura y el resentimiento solo me ataban más a mi pasado. A través de la oración y la guía espiritual, logré perdonar, no solo con mis labios, sino con todo mi corazón. Y al perdonar, me liberé a mí mismo de las cadenas que me habían aprisionado durante tanto tiempo. Mis relaciones se restauraron. Y por primera vez en mi vida, sentí el amor incondicional de mi familia. Fue otro milagro, una prueba más del poder sanador de Dios. Comencé a ver el mundo con otros ojos, a apreciar la belleza en lo simple, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Mi relación con Dios se profundizó y descubrí un amor que nunca antes había experimentado. Era un amor incondicional, un amor que me aceptaba tal como era, con todas mis imperfecciones. Y ese amor me dio la fuerza para seguir adelante, para luchar por mi libertad. Hoy soy un hombre libre. Libre de las cadenas de la adicción, libre de la vergüenza. Libre del pasado, dedico mi vida a servir a Dios y ayudar a otros a encontrar la misma libertad que yo encontré. Soy voluntario en programas de apoyo para adictos en recuperación, compartiendo mi historia y ofreciendo apoyo a aquellos que luchan contra la adicción y la desesperación. También predico en iglesias y eventos, llevando un mensaje de esperanza y redención a un mundo que tanto lo necesita. Mi vida es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. No soy perfecto, sigo aprendiendo, sigo creciendo. Pero ahora tengo una fe inquebrantable que me guía, una esperanza que me sustenta y un propósito que da sentido a cada respiración. Mi familia está más unida que nunca. Y nuestra fe se ha fortalecido a niveles inimaginables. La paz que siento hoy es algo que nunca imaginé ser posible. No es una paz que viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en mi vida. Cada día es una oportunidad para agradecer, para servir, para amar. Mi historia es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Y ese plan siempre es de amor, de redención, de una vida plena y abundante. Si usted está viendo este video y siente que está atrapado por la adicción, por la desesperación, por cualquier circunstancia que le robe la esperanza, quiero decirle algo con todo mi corazón: no está solo. No importa cuán profunda sea la oscuridad en que usted se encuentra, no importa cuán grandes sean sus errores, siempre hay esperanza. Dios lo ama incondicionalmente y tiene un plan maravilloso para su vida. No se rinda. Busque ayuda, hable con alguien de confianza, acérquese a una comunidad de fe. Permita que la luz de Dios disipe las sombras de su vida. Mi testimonio es una prueba viviente de que los milagros existen, de que la sanidad es posible y de que la vida puede ser plena y abundante, incluso después de las tormentas más feroces. Que Dios lo bendiga y lo guíe en su camino hacia la luz. Amén.